En la clase anterior habíamos visto todos los parámetros necesarios para definir lo que es el movimiento de un cuerpo rotando en rotación pura alrededor de un eje que le pertenece a ese ya puedes callarte ya. Que le pertenece a ese cuerpo. Esos parámetros fueron, o son, mejor dicho, no fueron, sino son, el vector que define el desplazamiento angular, lo definimos a este vector, que define el desplazamiento angular de un cuerpo alrededor de un eje. Ese vector tiene una dirección que es justamente la dirección del eje, y al variar este vector, esa variación en el tiempo nos daba la velocidad angular, que era un vector que también estaba en la dirección de ese eje, y los sentidos de los dos vectores, desplazamiento angular y velocidad angular, tienen los mismos sentidos. La variación en la velocidad nos daba la aceleración angular, alfa. Y este vector, que si bien tenía la misma dirección que el desplazamiento angular y la velocidad angular, que es la dirección del eje, respecto del cual rota el cuerpo, podía no tener el mismo sentido que la velocidad, porque el cuerpo, si está acelerando, va a tener el vector aceleración el mismo sentido que el vector velocidad, y si está desacelerando, los sentidos serán contrarios. Todo eso lo estuvimos viendo en la clase anterior. Y pusimos énfasis en el hecho de que, por el hecho de que hay algunas personas que por ahí no lo ven bien, es que todos los puntos que pertenecen a un cuerpo rígido que está rotando respecto de un eje, todos los puntos, estén ubicados donde estén ubicados, a la distancia que estén ubicados de ese eje de rotación, tienen la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. Lo que no va a ser lo mismo va a ser la velocidad tangencial o la aceleración que tengan los puntos que pertenecen al cuerpo, lo cual va a depender de su posición, o sea, de su ubicación respecto del eje, que es lo que vamos a ver ahora. Lo que empezamos a ver, y lo decimos nuevamente, pero rápidamente, para continuar con la clase. Entonces, lo que veríamos es las ecuaciones que nos van a definir la posición, la velocidad y la aceleración de un punto que pertenece al cuerpo y que está ubicado a una determinada distancia del centro de rotación. A través de un análisis matemático, como lo hicimos para el caso de movimiento de traslación pura, vamos a lograr obtener estas ecuaciones de posición, de velocidad y de aceleración. La búsqueda, entonces, es la de encontrar esas ecuaciones que definen la rotación, el desplazamiento, mejor dicho, de un punto que pertenece al cuerpo y que se encuentra a una determinada distancia del eje de rotación. Bien. Nosotros podríamos definir la ecuación que define la posición de ese punto en coordenadas polares. ¿Por qué? Y porque, como ya vamos a ver, nosotros vamos a, como ya sabemos, mejor dicho, nosotros vamos a
a estudiar siempre los movimientos planos, es decir, aquellos movimientos donde los puntos que pertenecen a un cuerpo se mueven dentro de un plano. Entonces, la ecuación que definiría básicamente la posición de ese punto, de esa partícula en el plano, sería esta ecuación que está indicada acá como la posición, el vector R, igual al módulo de ese vector R, por un versor mu sub R que define el carácter vectorial del vector. Para entender un poco esta expresión, como dice el apunte, y que ustedes entiendan básicamente cómo se analiza y cómo se expresan el movimiento de un punto cualquiera en el plano, en el espacio, mejor dicho, es que vamos a desarrollar las ecuaciones generales de un punto que pertenece a un cuerpo moviéndose en una trayectoria cualquiera en el espacio. Entonces, una vez que nosotros determinemos estas ecuaciones, luego las vamos a particularizar para el caso del movimiento de rotación pura alrededor de un eje. Entonces, lo que dijimos es que íbamos a ver cuáles serían las ecuaciones que nos da la geometría, la velocidad y la aceleración de un punto que se mueve por esta trayectoria S. La S es una trayectoria cualquiera que sigue el punto P que pertenece a un cuerpo, ese punto. Bien, la forma de dar, se mueve en el espacio, por supuesto, que sería el caso más general. Nosotros podríamos dar la posición de este punto utilizando, por supuesto, vamos a necesitar de un sistema de referencia, como dijimos, y por eso tenemos un sistema absoluto X y Z, con su origen O, a partir del cual vamos a medir todo lo que tenga que ver con los parámetros absolutos, o sea, las posiciones absolutas, las velocidades absolutas y las aceleraciones absolutas. Esa posición la podíamos dar, como les dije, a través de coordenadas rectangulares o cartesianas, que son las conocidas componentes X y Z, o a través de coordenadas cilíndricas, que van a ser básicamente dar la posición del punto P a través de un vector RP, cuyas coordenadas están dadas por tres parámetros que son R, θ y Z. R, como dijimos, era la componente radial, θ es la componente transversal y Z es la componente axial. La componente axial básicamente nos da la distancia que hay entre el plano XY y a qué distancia del plano XY se encuentra el punto, en la dirección del eje de la Z. ¿Sí? La componente radial nos da la distancia, o qué distancia, o cuánto es el espacio que existe entre la partícula o el punto considerado respecto del eje de rotación, que en este caso es el eje Z. Es decir, hemos hecho coincidir el eje Z del sistema de coordenadas con el eje del cuerpo respecto del cual rota el mismo, básicamente. Acuérdense de la figura anterior que tenemos a esto, ¿sí? Entonces, esta componente radial lo que mide entonces es la distancia a la cual está ubicada en el sentido perpendicular al eje de la Z, y se mueve en el plano XY. De tal manera que el sentido positivo de la cantidad está
alejándose del eje de la Z, o sea, alejándose del origen. Bien, la componente transversal θ era la componente que definía la posición de este vector R en el plano XY respecto del eje de las X. Entonces, θ me mide el ángulo, es el ángulo que mide la posición del eje R radial respecto del eje de las X. ¿Sí? El θ, como ya también lo dijimos, se mide con la regla de la mano derecha, y acuérdense que por convención se elige como positivo el sentido opuesto al giro de las agujas del reloj, o sea, el sentido antihorario. Bien, la idea es definir una relación entre coordenadas cartesianas y coordenadas cilíndricas, es decir, entre las componentes que definen las coordenadas cartesianas, que son X y Z, y las componentes que definen a las coordenadas cilíndricas, que son R, la radial, la transversal y la axial. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poner un sistema que vamos a definir, y ya lo hemos definido de cualquier manera, adelantándome, yo ya se los dije, y ya lo vamos a usar plenamente en el próximo tema, además de ahora, que es un sistema que le llamamos móvil, auxiliar, local, relativo. Son los 4 nombres que tiene ese sistema, y que está, en este caso, lo estamos colocando justamente en el punto P. Ese sistema auxiliar le vamos a, así como el sistema absoluto X y Z tiene versores que son IJK, este sistema que estamos, cuyo origen lo estamos haciendo coincidir con el punto P, tiene versores que son U sub R, U sub θ y U sub Z. U sub R, que sería el versor radial, que está en la dirección de la componente radial. U sub θ, que sería el versor transversal, que está en la dirección del eje transversal. Y el U sub Z, que sería el versor axial, que está en la dirección de la componente axial, Z. Bien. Y lo que queremos hacer es relacionar los ejes, básicamente, de este sistema auxiliar colocado en el punto P con los del sistema absoluto cartesiano X y Z. Tenemos que tratar de encontrar la relación que existen, por lo tanto, la relación que existen entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas cilíndricas. Esto es porque ya vamos a ver cómo vamos a tener que definir las proyecciones de, ay, no me sale la palabra, por Dios. Traducir, aunque no es la palabra que quiero decir, las posiciones de un punto dentro del sistema auxiliar, pero en el sistema absoluto X, Y, Z. Porque finalmente yo puedo tener un punto cualquiera, P', vamos a llamarle así, que se está moviendo dentro del sistema auxiliar U sub R, U sub θ, U sub Z. Y ese punto va a tener un vector posición dentro de ese sistema auxiliar. Y por lo tanto vamos a tener proyecciones de ese vector sobre el sistema U sub R, U sub θ, U sub Z. Esas proyecciones nosotros las tenemos que traducir finalmente al sistema cartesiano X y Z. Entonces, lo que queremos encontrar es cómo se relacionan estas componentes, estas proyecciones
en ambos ejes para poder finalmente expresar el movimiento de ese cuerpo respecto del sistema absoluto X y Z. Bien, entonces, la idea es expresar entonces las coordenadas cilíndricas en función de las coordenadas cartesianas, o al revés. En este caso, si vemos el plano en el plano XY, estaría la proyección del vector RP, que es R, y que R es una de las componentes en el sistema cilíndrico. Ahora, esa componente radial la podemos expresar en función de las coordenadas cartesianas XY, o al revés, como dije. Entonces, si ustedes ven, lo que hemos hecho ahora es directamente considerar al plano XY, y sobre ese plano XY a la componente cilíndrica R, el vector R, y podemos ver que tendríamos dos proyecciones de este vector sobre los ejes XY. Esas proyecciones serían R coseno de tita y R seno de tita. Y por trigonometría sabemos que la componente X de las coordenadas cartesianas va a ser R, la R, que es el módulo del vector de R cilíndrico, por el coseno de tita, que tita es la componente transversal. La proyección Y será también R por el seno de tita. Y Z, la componente axial o cartesiana, va a ser igual a la componente axial de la cilíndrica. Ahí tendríamos en primera instancia la relación entre las coordenadas cartesianas X y Z y las coordenadas cilíndricas R radial, tita transversal y Z axial. Bien. Para poder hacer esta traducción, vamos a decir, de las coordenadas cilíndricas a las coordenadas polares, a las coordenadas rectangulares, perdón, es que vamos también a relacionar a los versores correspondientes al sistema auxiliar, U sub R, sub tita y U sub Z, y los versores correspondientes al sistema cartesiano X y Z, que son el versor Y, que está en la dirección del eje de las X, el versor J, que está en la dirección del eje de las Y, y el versor K, que está en la dirección del eje de la Z. Como vemos ahí, el versor K del sistema cartesiano coincide con el versor U sub Z de cilíndricos, como habíamos dicho antes. Pero U sub R y U sub tita son versores que van a tener un determinado ángulo respecto del sistema cartesiano X y Z. Como vemos ahí, U sub R, que es el mismo eje R, nada más que en este caso estamos trabajando con los versores, va a formar el ángulo tita respecto del eje de las X. Como recién habíamos visto que R formaba el ángulo tita con respecto a el eje de las X. Bien. Como U sub tita, que es el versor transversal, es perpendicular a U sub R, este versor U sub tita tiene que estar en el segundo cuadrante, si es considerado a U sub R en el primer cuadrante. Entonces, U sub tita formará con el eje de las Y un ángulo tita igual al que U sub R forma con el eje de las X. Por lo que ya dije, porque U sub R y U sub tita son perpendiculares entre sí.
y X e Y son perpendiculares entre sí. Entonces son ángulos formados entre ejes perpendiculares. Bien. La idea es poner a U sub R en función de los versores IJ, ¿sí? A U sub θ en función de los versores IJ. Entonces, vamos a analizar cada uno por separado. Por eso tenemos estos dos diagramas en la parte inferior, donde hemos considerado el plano XY y a U sub R como un vector que está dentro del plano XY. Y vamos a ver las componentes correspondientes. Como sabemos, las componentes en la dirección del eje de las X de U sub R será U sub R por coseno de θ. Y la componente en la dirección del eje de las Y será U sub R a U sub R como la suma de dos componentes, que será U sub R seno de θ más U sub R coseno de θ. Se cortó Hugo, no sé si me escuchás. Bueno chicos, de cualquier manera quedan 5 minutos de este módulo. Corto acá, ya hablo con Hugo. Y dentro de 5 minutos nos encontramos de nuevo. Justo ahí está entrando Hugo. Mirá, quedan 5 minutos nada más de este módulo. De última cortemos ahora y en 5 minutos arrancamos de nuevo. Tenés apagado el micrófono, Hugo. Manuel. Sí. Sí, perdón. ¿Se cortó mucho la No, transmisión? 1 minuto nada más. Pero si no, ya quedan Bueno, 4. ha salido. Bueno, Quedan 4 Manuel. minutos nada más de este módulo. De última, pausemos acá Bueno, antes ¿cómo que se está tu...? corte y en 5 minutos arrancamos de nuevo. Sí, 5 o 10 minutos. Bueno, 5 minutos, dale. Ok. Bueno chicos, corto la clase Vos acá avísame, y Manu. sí, y arrancamos, ok, en 5 minutos.